El poder de las palabras. ¿Te pusiste a pensar en algún momento en esto? ¿Has reflexionado sobre el poder de las palabras? ¿Lo has experimentado? Las palabras nos han permitido tener la cultura que hoy tenemos, los avances que hoy tenemos. ¿Cómo habría hecho la ciencia si no para transmitirse generación tras generación, para poder ir interpretando, avanzando, conociendo? Lo mismo que aprende un chico desde el jardín de infantes, desde la educación inicial, siguiendo por la primaria, el nivel medio, todos los niveles de escolarización va haciéndolos, va transitándolos a través de la palabra, la enseñanza, la transmisión entre uno y otro, pero que no se acaba en eso, sino que también nos permite transmitir emociones, estados de ánimo, sentimientos. Muchas veces hay cuestiones que uno explica y explicita a través de palabras, y sería difícil no contar con las palabras para poder hacerlo, ya sea en forma oral, escrita, en lenguajes de señas. Como sea, las palabras nos permiten comunicarnos, relacionarnos entre nosotros con diversos fines. Ahora bien, la palabra también tiene una función performativa, es decir, se traduce en acción. Por ejemplo, cuando un parlamento dicta leyes, esas palabras se transforman en obligaciones para realizar por todo el conjunto de un país, y también los derechos que le asisten a los habitantes de ese país. Es decir, las palabras producen acciones sobre las personas, sobre la sociedad. Son performativas, fuerzan a la acción. Es como ese médico al cual uno puede concurrir por algún malestar que tenga, que evidencie, y ese médico entonces nos va a indicar, primero escucharnos, y luego nos va a explicar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está aquejando. Y tras esa explicación, a través de alguna palabra nos dirá, tenés que hacer esto, este es el tratamiento. Y más aún, a través de la palabra escrita hará una receta con algún medicamento. Muchas veces ni siquiera entenderemos la letra, ni siquiera sabremos de qué se trata. Nos dirá, toma esto cada 8 horas. Vamos a la farmacia, el farmacéutico interpreta la receta, nos da el medicamento y lo comenzamos a tomar cada 8 horas. Y sanamos. No entendemos cómo sucedió. Confiamos plenamente en el médico porque creemos en que él nos decía la verdad, que él sabía lo que nos estaba pasando y cómo remediarlo. Y permanece en un misterio, en una incógnita, el cómo se fabricó ese medicamento, los años que llevó desarrollarlos, las investigaciones, todo. Nosotros simplemente recibimos unas cápsulas que ingerimos y punto. Así también llegamos ahora a preguntarnos, ¿qué hay con la palabra de Dios? Estamos dedicando este fin de semana a pensar con más profundidad en la palabra de Dios, esa palabra que fue revelada gradualmente a la humanidad. Primero en forma de tradición oral y como los hombres podían recibirla. A medida que iba avanzando el tiempo y se iban formando nuevas ideas, iba avanzando en el conocimiento, esa misma palabra de Dios iba también acompañando esa evolución. Y llegarían momentos en los cuales la palabra de Dios, en momentos de crisis por allí, podría poner luz y sembrar esperanza y marcar el camino a seguir. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene autoridad, la que tiene la verdad, la que nos puede conducir, la que puede realizar acciones. Fue por la palabra que Dios creó al mundo. Fue justamente la palabra encarnada de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, quien nos reveló a todas las naciones lo que Dios quería de nosotros, liberándonos de las opresiones, de las falsas reglas, ayudándonos a que en nuestras pobrezas, en nuestras fragilidades, aflicciones, recibamos esa buena noticia, así como lo hizo Jesús cuando comienza su ministerio y va a entrar a la sinagoga y le van a dar el libro de Isaías, lo abre y dice, esto hoy se ha cumplido, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, ungiéndome para llevar la vista a los ciegos, la liberación a los cautivos. ¿Cuántas cosas estamos cautivos? ¿De cuántas cosas? ¿Cuántos problemas nos tienen ahí encerrados, agarrados, no nos dejan avanzar? ¿Cuántas cegueras emocionales, espirituales, físicas? ¿Cuántas dolencias nos impiden tener esa luminosidad de los hijos de Dios? ¿Cuántas veces somos capaces de sentirnos pobres para recibir esa buena noticia de Dios? Tenemos entonces esa capacidad de reconocer que
esto que decía Jesús, hoy se ha cumplido. Tener esa capacidad de saber que todo lo que Dios ha prometido se cumple a través de su propia palabra, que la palabra de Dios se cumple. Pues entonces, démosle el lugar a la palabra de Dios. Recibámosla en su corazón, cada uno de nosotros. Si el mundo hubiese hecho caso de la palabra de Dios, estaríamos viviendo en otras condiciones. Las guerras ya no tendrían el sentido, la violencia, las injurias. Los gobiernos de las naciones no estarían tan enfrentados unos con otros o aún dentro mismo con sus propios conciudadanos. Y es porque, en gran medida, hemos dejado de lado la palabra de Dios. Esa palabra que nos enseñó, que nos reveló, que nos guía, que nos lleva al conocimiento de cómo tenemos que transitar y que es capaz de actuar en nosotros, de sanar esas dolencias. No importa cómo, es un misterio, pero lo puede hacer. Así como decíamos que el médico a través de una receta, y nosotros no sabíamos cómo, pero recibíamos con fe esa palabra del médico que nos decía tenés que hacer esto y esto y el otro, dejar de comer esto en sustitución, tomar esta, y lo hacíamos y sanábamos. La palabra de Dios quiere que sanemos, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y que nuestras palabras ayuden a los demás, porque nuestras palabras también son performativas. ¿Cuántas veces una palabra puede generar tristeza, alegría? ¿Cuántas veces puede generar ira, reacciones contrarias o también sentimientos de amor? Pues entonces, ¿qué estamos generando con nuestras palabras? Más aún, ¿estamos llevando esa palabra de Dios a los otros? ¿Estamos bañando el mundo con la palabra de Dios? Ponete a pensar. 1440 minutos tenemos cada día de vida. Sacale un poco las horas de sueño y te quedarán cerca de 1000 minutos al día. ¿Cuántos de esos 1000 minutos al día estás dispuesto, uno aunque sea, a buscar la palabra de Dios, a pedirle a Dios que te hable, que te ilumine, que te libere de aquello que te tiene cautivo, de aquello que te oprime desde afuera, de aquello que te impide recibir la luz, de aquello que te hace pobre de 1000 maneras? Un minuto. Y un minuto para leer en la Biblia la palabra de Dios, tomar algún pasaje y meditarlo. Y un minuto para hablar de las cosas de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. 3 minutos. 3 minutos. Uno para escuchar a Dios, su palabra. Otro para leerla y meditarla. Y otro para decirla en algún momento apropiado. De 1000 minutos, solamente 3 por día. ¿Sabés cómo cambiaría el mundo? Dediquemos entonces en nuestros días, aunque sea 3 minutos, a la palabra de Dios. Y que Dios nos siga bendiciendo a lo largo de esta semana.